Buenas tardes, hoy vamos a trabajar la representación de números complejos. Como habíamos visto anteriormente, los números complejos se pueden representar de diversas formas. Es allí donde encontramos que un número complejo lo podemos representar en forma de punto, podemos representarlo de forma polar, podemos representarlo en forma rectangular y podemos representarlo en forma de número complejo como tal en A más BI. Aquí podemos ver cómo este punto A se puede representar de tres maneras, como decíamos anteriormente. La primera forma es en forma de punto, donde nos movemos 2 en el eje X, 4 en el eje Y. La segunda forma es la forma A más BI, es decir, 2 en el eje real más 4i, porque está en el eje imaginario. Y la forma polar, que simplemente se obtiene al ubicar la distancia entre el origen, es decir, el 0, 0 del plano cartesiano y el punto, como lo podemos ver acá, unimos estos dos puntos, medimos a través de una regla, una escuadra, esa distancia, y ese es el valor de R, y por último medimos a través de un transportador el ángulo barrido entre el eje X y dicha línea o resultante conocida como R, y ese es el valor de θ. Por eso podemos ver aquí que es 4.47, 63.43. Esta es la representación que podemos obtener de un número complejo de forma gráfica cuando nos lo entregan así ubicado en el plano complejo o en el plano cartesiano, según sea el caso. Pero también tenemos un proceso necesario para desarrollar esto de forma algebraica, y es a través del teorema de Pitágoras. Como podemos ver, aquí tenemos una, una forma, una línea que une dos puntos, pero estos dos puntos están formando a través del eje X y el eje Y un triángulo rectángulo. Es decir, que allí podemos aplicar el teorema de Pitágoras, donde X va a ser el cateto, va a ser este cateto, ¿cierto? El cateto A, y Y va a ser el cateto B. Por ello podemos tener que R, que es esta línea hipotenusa, va a ser la raíz cuadrada de X al cuadrado más Y al cuadrado. En este caso tenemos que X vale de 0 a 2, es decir, vale 2, y Y va de 0 a 4, es decir, que vale 4, 4. Tendríamos entonces que R va a ser la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 4 al cuadrado. Eso nos da raíz de 20. Recordemos que como es una raíz que se puede descomponer en factores, el 20 simplemente lo podemos convertir en 5 por 4, el 4 saldría de la raíz y nos da 2 raíz de 5. Y eso aproximadamente es 4.47, que es lo que tenemos acá. Posteriormente, teniendo en cuenta también el teorema de Pitágoras, podemos definir que la tangente de este ángulo simplemente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, en este caso Y sobre X. Y de esta manera podemos hallar el ángulo θ, porque tenemos que Y vale 4 y X vale 2. Es decir, que la tangente de θ simplemente vale 2. Desde esta perspectiva, usando el arco tangente, encontramos este ángulo. Recuerda que para calcular el arco tangente en la calculadora tienes que colocar shift tangente del valor, en este caso 2, y eso nos da 63.43 grados. Esta es la representación de un número complejo cuando se ubica simplemente con la gráfica, ¿cierto? Ahora vamos a ver la representación de un número complejo a través de un segundo ejemplo cuando nos dan una ubicación de este tipo, es decir, nos dan
una r y una teta, pero el ángulo teta, el ángulo que nos están ofreciendo, es un ángulo que está en radianes. Recuerden, muy importante tener en cuenta, cuando está en radianes, lo que tenemos que hacer es convertir estos radianes a grados. Para ello hacemos una sencilla regla de 3 que nos dice que un radián es 57.29 grados. En este caso, como nos dicen que es 0.6 radianes, entonces 0.6 radianes, ¿cuántos serán? Aplicamos la regla de 3 recordando que se debe multiplicar estos dos y dividir por el que queda en diagonal a la x. De esta manera nos queda x es igual a 0.6 radianes por 57.29 sobre un radián y eso nos da 34.374 grados. Ya conociendo esto tenemos el punto B en coordenada polar, es decir que B es 2,34.374 grados, pero debemos llevarlo a la coordenada cartesiana y a la representación en número complejo. Para ello es necesario usar de nuevo el teorema de Pitágoras y usar de nuevo la relación de tangente en Pitágoras, pero a través de un sistema de ecuaciones lineales de dos incógnitas, dos ecuaciones. Tenemos dos ecuaciones que son la r igual raíz de x2 más y2, que es el teorema de Pitágoras, y la relación de tangente de θ igual a y sobre x, dos ecuaciones, y dos incógnitas, la x y la y. De esta manera, entonces, existen varios tipos y varias formas para resolver esto. En el día de hoy vamos a usar el método de sustitución, que es despejar una de las variables desconocidas en una ecuación y ese despeje ingresarlo en la otra. Esto es lo que vamos a hacer. Simplemente vamos a despejar el valor de y en la primera ecuación, en la ecuación de tangente de θ, y la vamos a ingresar en el teorema de Pitágoras. Es decir, despejamos y, que es simplemente el x que está dividiendo, pasa arriba a multiplicar. Y ese valor lo ingresamos aquí en vez de y. Entonces tenemos que r es igual a la raíz de x cuadrado más x tangente de θ todo al cuadrado. Posteriormente lo que tenemos que hacer es resolver este cuadrado, que va a afectar a los dos valores que están dentro de él. Y de esta manera nos da r es igual a x cuadrado más x cuadrado tangente cuadrado de θ. Ya teniendo esto, es fundamental recordar el factor común de una expresión algebraica para factorizar esta expresión. Recordemos que el factor común es esa parte de una expresión que se repite en ambas. Aquí vemos que es x cuadrado porque está en el primer término y en el segundo término. ¿Cómo se realiza este factor común? Simplemente tomamos el factor común y el término original lo dividimos entre ese término para colocar el segundo de la siguiente manera. Tenemos x2 dividido x2 y nos da 1. x2 tangente cuadrado de θ dividido x2 nos da tangente cuadrado de θ. De esta manera sacamos el factor común. Como vemos, todavía tenemos una raíz, entonces es fundamental poder eliminar esta raíz para poder llegar a despejar la x. De esta forma, la mejor manera es elevar al cuadrado ambas expresiones. Aquí eliminamos la raíz y aquí nos tocaría poner un cuadrado, como se ve a continuación. Aquí ya no tenemos raíz y aquí está elevado al cuadrado. De esta manera tenemos esta expresión para poder despejar la x2. Ya pasamos simplemente lo que está multiplicando a dividir y por último le sacamos la raíz cuadrada. Así tenemos el x y reemplazamos los valores conocidos. Ya sabemos que r vale 2 y que θ vale 34.374 grados. De esta manera tendríamos el valor de x. ¿Cómo resolvemos esto en la calculadora? Primero hallamos el tangente de 34.374. Ese resultado lo elevamos al cuadrado, luego le sumamos 1 y esta parte que sería 2 al cuadrado, en nuestro caso 4, dividimos sobre este resultado y el total simplemente se le saca la raíz cuadrada.
De esta manera lo hacemos en la calculadora y obtenemos un valor que es 1.65x. Ya teniendo este valor, volvemos a la segunda ecuación que nos decía que despejada, que nos decía que y era x tangente de teta. Teniendo en cuenta esta ecuación, simplemente vemos que y va a ser 1.65, que es el valor de x, tangente de teta, que es 34.374. Y al aplicar esto en la calculadora, nos dice que y va a valer 1.129. ¿Esto para qué es? Para poder tener la posibilidad de saber cuánto nos movemos en x y cuánto nos movemos en y para ubicar el punto. Ya sabemos que en x nos moveremos 1.65, un poco más de 1.6, y en y 1.129, un poco más de 1.1, es decir, un poquito más de 1.1. Y de esta manera ubicamos el punto, un poco más de 1.6 y un poco más de 1.1. Allí tenemos el punto B. Ese punto B, simplemente uniendo a través de un segmento el origen con él y midiendo, vamos a verificar la R y la teta, y con un transportador verificaremos el ángulo definitivo. De esta manera obtenemos que vale 2 y el ángulo vale 34.38 por aproximación, es lo mismo que 34.374. Así es que obtenemos la representación de números complejos cuando primero nos lo dan en un punto simplemente en el plano y segundo cuando nos lo dan representado de forma polar pero con radianes. Muchas gracias.